Y continuamos aquí en nuestro Plaza Mayor y hoy lo hacemos acompañados de salud mental y con el proyecto Julia. Vamos a hablar más en profundidad en qué consiste este proyecto y para hablarnos de él tenemos aquí a Cristina Pérez del Hola. área de Mujer de Salud Mental. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, para los que no lo conozcan, sí que es cierto que el año pasado con una de tus compañeras hablamos de lo que consistía el proyecto Julia, pero refréscanos un poco en qué consiste. Sí, el proyecto Julia es un proyecto que se crea de forma específica para atender las necesidades de las mujeres en el medio rural y tejer redes entre ellas. Son un conjunto de talleres, unas sesiones que se van a desarrollar desde la primera semana de febrero, que ya comenzamos la semana pasada, hasta abril. Es un total de 10 sesiones en el que vamos a completar un itinerario de 5 módulos que se corresponden con el acrónimo de Julia. Entonces, el primer módulo es Juntas. Es esa primera toma de contacto, es empezar a conocerse, crear ese sentimiento de pertenencia al grupo. El segundo módulo es Únicas, hablar un poco de nuestras historias de vida, de las cosas que tenemos en común, pero también de las que nos hacen diferentes, de los que nos hacen únicas. Libres, nuestros buenos tratos y cuidados, saber un poco identificar o poder reflexionar sobre ciertas situaciones que han vivido a lo largo de su vida, en las que haya podido intervenir su género, el hecho de ser mujeres, ciertas situaciones de violencia que a veces no son tan evidentes y si no nos paramos a pensar en ellas, bueno, pues no lo sacamos tan claro. Independientes es el cuarto módulo, pensar un poco cuáles son nuestros proyectos, hacia dónde nos queremos dirigir, qué retos se nos pueden poner por el camino, cómo solucionarlos, y el último es Activas, pensar cómo va a continuar ese grupo o cómo vamos a continuar nosotras como mujeres. Entonces, al final es un proyecto que tiene una duración determinada, pero la idea es que no finalice en abril, ¿no? Sino que todos esos aprendizajes y todo ese itinerario pues, pueda continuar más adelante. Luego vamos a hablar concretamente con las actividades que estáis ahora. Es un proyecto que lleváis un par de años con él. ¿Cómo ha respondido la gente que acude a estos talleres? Pues el primer proyecto se realizó en 2018, además fue un proyecto piloto que no realizamos nosotros, sino que nuestra federación a nivel de Castilla y León eligió Roa como uno de esos primeros sitios para implementar el proyecto, y ya posteriormente, entre el año 2019 y 2020, nosotras, mi compañera Alba y yo, lo desarrollamos en Huerta de Rey. Y bueno, esta es la primera vez que se hace en 2 sitios a la vez y además de forma prácticamente simultánea. Lo que observamos es que los grupos de mujeres siguen juntos. Quizá no se reúnen, también por la situación que estamos viviendo, no se reúnen de una forma muy estable, pero sí que hablan entre ellas, mantienen relaciones, se preocupan de ellas. Nos consta que uno de los grupos, que tiene un grupo de WhatsApp, han estado también apoyándose mucho durante este tiempo de pandemia, así que bueno, creo que la idea de Julia ha seguido y ha continuado creando esa red precisamente de apoyos entre mujeres, que creo que es el fin último. Comentábamos que habéis iniciado actividades en las delegaciones que tenéis en Roa y en Huerta de Rey de manera simultánea, como comentabas. Y mi pregunta es, ¿hacia qué objetivos se enfocan estos 2 talleres nuevos que habéis preparado? Coméntanos un poco en qué consiste. Bueno, los talleres consisten al final y se basan en el itinerario que hemos dicho anteriormente, pero sobre todo se trata de crear un empoderamiento individual y colectivo del grupo de mujeres y que entre ellas puedan tener cualquier propósito, puedan desarrollar su proyecto de vida y tengan al final herramientas para poder llevarlo a cabo. También fomentar la autoestima, evitar el aislamiento, que es algo que se nos da mucho en los pueblos, reflexionar en esos espacios seguros sobre cómo nos ha afectado el hecho de ser mujeres. Al final es algo que influye de forma transversal en la vida de una persona, entonces creo que al final el objetivo es llegar a esas mujeres, que esas mujeres encuentren su espacio seguro para poder reflexionar sobre estos temas y que una vez que esto acabe saquen ese aprendizaje, esa fuerza, ese empoderamiento, esa autoestima para poder dirigirlo al final en su proyecto de vida. Claro, porque muchas veces nos ponemos a pensar que en los entornos rurales todo es un poco un trato más cercano, pero también puede pasar a la inversa, ¿no?
Exacto, lo que nos encontramos también en el medio rural es que no tenemos tanta intimidad o tanta privacidad, vamos a decir, como en un medio urbano, ¿no? Allí tenemos nombre, apellidos, lo tenemos todo. Entonces, quizá generar estos espacios o poder tocar ciertos temas pues bueno, tan complejos a nivel interno puede costar. Entonces, eso se fomenta mucho en estos grupos, porque bueno, son grupos de pocas mujeres. En este caso también nos ha influido un poquito el COVID y son 5 tanto en la zona de Roa como en la zona de Huerta. Entonces, bueno, es un grupo reducido, dentro de los primeros días se establecen las normas, está esa confidencialidad y también ven que aunque haya mujeres de otros pueblos, de su misma zona, ven que la realidad que viven no es tan diferente, aunque ellas sí lo sean. Entonces eso también es lo que nos da un poco pues, ese sentimiento de pertenencia al grupo y bueno, a ese empoderamiento colectivo también. Eso también te iba a comentar, que cómo ha afectado el COVID también, no solo a lo que respecta a los talleres, sino también, no sé si habéis visto en la realización de estos talleres y por parte de las protagonistas, en este caso, ¿habéis notado que la situación quizás ha podido ir un poco a peor? A ver, ha sido complicado comenzar con estos talleres. Al final, bueno, pues el estar en contacto continuo con autoridades, conocer las medidas, sí que ha sido algo complicado. En un primer lugar, ha habido mujeres que se han quedado fuera de este proyecto, pero bueno, que contaremos con ellas para más adelante o que podrán unirse a otro tipo de actividades de las que realizamos. Pero bueno, por temas de aforo, como comentaba, solo son 5 mujeres. Entonces, bueno, ya nos dificulta, ¿no?, el hecho de no poder atender a todas las personas que queríamos. También hay mujeres que han considerado que no era el mejor momento, lo cual es totalmente entendible. Si bien es cierto, en la otra cara, en la cara positiva, nos hemos encontrado con mucho apoyo por parte de los ayuntamientos, tanto de Roa como de Huerta de Rey. No han tenido ningún problema en cedernos el espacio en el que lo realizamos y de hecho lo han apoyado, incluso en estas semanas que la situación de Huerta de Rey era tan complicada, han seguido brindándonos su apoyo, no solo con la cesión de salas, sino también con su posterior y anterior limpieza para intentar pues, que todo fuera lo mejor posible. Y bueno, después tomamos las medidas que prácticamente ya tenemos todos muy asimiladas. Todo el mundo lleva mascarillas, se establece una distancia entre las participantes, toma de temperatura, gel. Bueno, ha influido, pero hemos considerado que los beneficios que reportaba realizar este proyecto podían mucho más, ¿no?, que todas las limitaciones del COVID. También es que creo que con este tipo de talleres es inevitable, quizás no es como en otras circunstancias que estos talleres se podrían adaptar de manera online, pero en este caso es muy necesario ese contacto, aunque sea a distancia, ¿no? Claro, además de que es necesario, porque precisamente lo que queremos es tejer una red y ya sabemos que el tema telemático está muy bien, pero nos quita, ¿no?, esa personalidad, nos evita de muchas cosas. Aparte también nos habría sido imposible desarrollarlo de forma digital o de otras maneras, simplemente pues porque muchas veces el acceso a la tecnología no es el más adecuado, o bien porque en las zonas de las que hablamos no hay espacios que se puedan utilizar, o bien porque las competencias digitales, en este caso de algunas de las mujeres, lo habrían impedido. Entonces es la única forma. Y yo creo que también una de las claves precisamente de este proyecto Julia es es vernos, es escucharnos y es sentirnos en el tú a tú. Desde el área de mujer de salud mental, esta es una de las actividades que realizáis. No sé si tenéis de cara a este 2021 o actividades que seguís realizando. Bueno, en un principio el área de mujer también se creó con el objetivo de introducir un poco la perspectiva de género en todas las actuaciones que nosotros llevamos a cabo en la asociación. Hace ya unos años se hizo un estudio y nos dimos cuenta de que había más participación masculina que femenina y es algo que nos llamaba poderosamente la atención porque se estima que precisamente las que más problemas de salud mental sufren son las mujeres. Entonces nos pusimos a trabajar en el porqué y eso es algo que hemos ido haciendo extensivo a todos los servicios y aparte de que somos 2 las responsables de este área, intentamos que también nuestros compañeros poco a poco se vayan formando en temas de género para poder introducirlo en todos los talleres. Proyecto Julia es un proyecto a nivel grupal, pero nosotras también realizamos atención individualizada a mujeres con problemas de salud mental o con algún problema emocional o que hayan sufrido violencia de género o cualquier tipo de violencia pues en su vida personal.
Y bueno, como casi primicia, porque yo creo que es algo que todavía no se ha presentado, con motivo del Día de la Mujer, del 8 de marzo, en coordinación también con nuestra federación, vamos a realizar un ciclo de seminarios web, de webinar, pues bueno, con motivo del Día de la Mujer, para reivindicar un poco esa figura de la mujer y de la mujer con problemas de salud mental, que yo creo que todavía es necesario darle más visibilidad, ¿no?, de lo que puede conseguir. Sí que se creó a este efecto unas jornadas que nosotros llamamos Jornadas de Mujer y Salud Mental. En 2020 justo fue necesario suspenderlas y este año las retomamos de esta forma. Y aparte, pues bueno, tanto mi compañera como yo seguimos formándonos, estamos realizando un curso de especialización universitaria precisamente en temas de mujer y medio rural, para conseguir un poco una intervención más cerrada, así que nada, nosotras seguimos adelante con este área porque entendemos que merece la pena. Bueno, un mogollón de proyectos los que tenéis desde salud mental. Me encantaría seguir hablando contigo. Me apunto lo de las jornadas para futuras... Sí, os mantendremos informados. Perfecto. Oye, pues Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, seguramente desde todos nuestros espectadores, por la gran labor que hacéis día a día y tendremos noticias. Nada, gracias a vosotros siempre por dar la oportunidad de visibilizar nuestros proyectos. Muchas gracias. Gracias. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos con más. No se vayan.